El problema de la educación de la ciudadanía en Colombia. Antes de dar una descripción de esta problemática, primero se debe dejar claro qué es la ciudadanía, y para esto es importante hacer un recorrido histórico alrededor de la definición que se le ha dado a este término con el pasar de los años, pasando por la edad antigua, media, moderna y contemporánea que va hasta nuestros días. La edad antigua abarca desde el año 4000 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. Allí en la civilización griega es donde se empieza a hablar de ciudadanía, pero era un concepto diferente al que conocemos hoy en día, ya que allí, por ejemplo, en Atenas solo se le daba la condición de ciudadanía a los hombres que fueran libres e hijos de padres atenienses. Esto quiere decir que los esclavos, las mujeres y los extranjeros no poseían esta condición de ciudadanos. En el transcurso del Imperio Romano también se le dio una resignificación a este concepto, aunque sigue manteniendo muchas semejanzas con el concepto que se le daba en Grecia. La Edad Media abarca desde el año 476 hasta el año 1453. En el Medioevo, con el feudalismo, desaparece un poco este concepto de ciudadanía, ya que se da un retroceso o involución de la sociedad, y las relaciones que se establecían entre las personas eran de manera jerárquica, en donde todos de una u otra manera servían al señor feudal. La Edad Moderna va desde el año 1453 hasta el año 1789. Durante este periodo renace el concepto de la ciudadanía. Allí, a través de diferentes revoluciones como la francesa y la Declaración de los Derechos Fundamentales del Hombre, se vuelve a retomar aquel concepto de ciudadanía, pero aún no se llega al concepto dado actualmente. Es en la edad contemporánea, que va desde el año 1789 hasta nuestros días, donde se construye la actual definición de la ciudadanía, entendida esta como la condición que tiene toda persona con una serie de derechos políticos y sociales que le permite convivir en un estado organizado. Ahora sí, centrémonos en el concepto que se le ha dado a la ciudadanía en la actualidad. Cuando hablamos de ciudadanía, no estamos hablando de un objeto natural, sino de un artificio social. Este es producto de la creación humana, lo que es producto de la sociedad por efecto de sus distintas dinámicas. Ser ciudadano, en el contexto de la modernidad, significará no solo la supresión de las diferencias que impedían reconocer la igualdad entre todos los seres humanos, sino también significará pertenecer a una nación específica dentro de un orden jurídico puntual que garantiza un conjunto de derechos y deberes. Elementos de la ciudadanía moderna. Actualmente la ciudadanía tiene varios elementos que la conforman. Fundamentalmente son tres los elementos que la caracterizan: los elementos legales, los elementos políticos y los elementos culturales. Los elementos legales. Estos implican el conjunto de derechos civiles, políticos y sociales reconocidos bajo una ley y que deben ser respetados dentro de la sociedad. Los elementos políticos. Estos se refieren a la participación de una persona en el ámbito político, como por ejemplo participar en contiendas electorales o debates públicos. Los elementos culturales. Este elemento se refiere a la definición de la identidad individual de una persona, que a la vez también hace parte de una colectividad, además de evidenciar sentido de pertenencia y cohesión social. Contextualizando el tema de la ciudadanía en nuestro país, se podría decir que actualmente el problema de la educación de la ciudadanía en Colombia se enfoca en la falta de compromiso con la participación en lo público, donde las personas tengan el criterio de argumentar, cuestionar y proponer acerca del funcionamiento de una sociedad, teniendo criterio para defender sus derechos y a la vez reconocer sus deberes como ciudadano y no caer en la mentalidad de un movimiento liberal, conservador u otro estigma político por tradición, sino por convicción.
Nuestro Estado colombiano y su mentalidad desde la esfera del subdesarrollo ha llegado al punto de estigmatizar una sociedad desde lo político y lo cultural en un accionar negativo, que empieza a ser parte con total normalidad del desenvolvimiento social en las nuevas generaciones. En la última década, el sistema educativo colombiano le empezó a dar importancia a la educación ciudadana en niños y jóvenes, labor titánica y complicada, ya que tiene que empezar a trabajar desde la historia social y cultural y darle las herramientas necesarias a nuestros educandos para luchar con los paradigmas sociales que ayuden a transformar pensamientos y visiones culturales. Esta tarea requiere de preparación, motivación y de tener oportunidades para ello. Además, se debe profundizar en el ejercicio de la virtud, la participación y el cumplimiento de deberes cívicos, desde un ideal moral de servicio a la comunidad, para lograr ejercer una democracia con total transparencia. Created using Powtoon.